Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Cepeda. Soy estudiante del doctorado en Ciencias Administrativas y es un gusto poder compartir con ustedes mi proyecto de tesis relacionado al área de factor humano. En específico, este proyecto está basado en una experiencia en una empresa del sector energético, específico en el área de electricidad y compresión de gas, la cual venía y tenía una historia de más de 15 años trabajando con un grupo internacional, un grupo corporativo que tenía muchas matrices, reportes, tanto locales como reportes en el corporativo en Estados Unidos, el cual pues a la gente le hacía algún balance entre su reporte local y su reporte funcional fuera de México. Basado en esto, quisiera compartirles que pasó un proceso de 2 años en el cual el anterior dueño corporativo anuncia que la compañía se vende y empieza todo el proceso de preparación, una exposición a muchos interesados. Al final quedaron únicamente 7 empresas que estaban ya firmemente interesadas en la compra de la compañía. Se vendió únicamente en la región de México. La región de México incluía 7 plantas alrededor de la República, más la sede o el corporativo, y a una joint venture que se tenía o se tiene actualmente con otra compañía en el sector eléctrico en energías renovables. A partir de la noticia, bueno, la especulación de la gente fue muy alta porque si bien pues siempre puede venir algo mejor, sin embargo la expectativa era si te compraba alguna otra empresa de un sector similar o parecido que ya tuviera alguna estructura organizacional montada en México, pues iba a estar duplicada la estructura contra la empresa nueva o la que compraron. Y el problema venía acelerándose con la información, la especulación, quiénes son los clientes. Fue el año de más rotación que se ha tenido en la historia, sobre todo porque no sabían cuál era el futuro próximo, y al final del día, bueno, la historia que les voy a contar y el reforzamiento para mi presentación, compra un fondo de inversión, el cual no opera en México. Ellos no se dedican a operar, no conocen de operación, exclusivamente es un fondo de inversión, el cual invierte el dinero para comprar alguna o algunas empresas, mejoran su rentabilidad, invierten dinero, mejoran los activos, y como tal cual un proceso de un fondo de inversión, entre 3 y 5 años, la empresa volverá a salir. Al día de hoy, julio de 2019, la organización está mucho más estable. Se tuvo que implementar un plan importante de contención, sobre todo de retención de personal. La comunicación fue estratégica y básica en este proceso, y bueno, el presente trabajo centra su análisis en el impacto emocional que origina una adquisición de conglomerados en la que la empresa que hace la adquisición y la empresa adquirida no están directamente relacionadas. Por otro lado, la empresa adquirida pertenece, como lo comentaba, a un sector eléctrico en México, mientras que la empresa compradora es un fondo privado de Reino Unido. Aquí implica algún otro cambio de cultura organizacional. Anteriormente veníamos trabajando con una empresa con una cultura americana, basada en los Estados Unidos, en Boston específicamente, y ahora trabajamos con el Reino Unido. Posteriormente a la transición de compraventa, y a diferencia de su predecesora, la empresa compradora no influye directamente en la operación local, no cuenta con reportes matriciales y ningún corporativo. Esto viene a colación que teníamos que ser ahora una empresa totalmente autónoma, lo que implicaba dejar valores que se tenían anteriormente con el otro corporativo, la marca, la cual todos los empleados ya se sentían muy identificados, visión, herramientas tecnológicas que fueron proporcionadas o estaban hosteadas con el anterior dueño, y bueno, todo este proceso implica mucha incertidumbre para la gente. Bien, continuando con esta defensa, la empresa adquirida tiene el objetivo de construirse como una
publicidad autónoma. Ya no quieren depender de nadie. El fondo de inversión tiene algunas otras empresas y algunas iguales o parecidas en el sector eléctrico. Al principio se trataba de buscar hacer algunas sinergias con las otras compañías y el fondo fue muy claro, en el cual nosotros no hacemos sinergias entre fondos porque a la hora que tengamos que vender es mucho más fácil vender cuando una empresa es autónoma, crea su propia estrategia, crea su propia cultura, misión, valores, desarrollo de la marca, consideraciones diferentes en términos comerciales. Y bueno, esa es una opinión de los expertos en las mejores prácticas. En cuanto a fondos de inversión, se desarrolla y se describe una cuidadosa revisión y actualización del concepto del estado de la clave del arte, que es la cultura organizacional, y este proyecto se basa exclusivamente en el enfoque de la cultura organizacional de los nuevos inversores, evitando dedicar tiempo al análisis del entorno de trabajo que ya ha sido anteriormente estudiado o muy ampliamente estudiado por diferentes especialistas. Bien, finalmente las opiniones de los empleados se integran en este estudio considerando su percepción en términos de nuevas prácticas de trabajo versus las prácticas anteriores y haciendo una recomendación sobre los aspectos más relevantes que los empleados valoran o valoraban del anterior dueño. Bien, al respecto, para reforzar mucho más la investigación, me he permitido invitar a Arturo Rosas, quien se desempeña como gerente del área administrativa, para que nos pueda compartir un poco más sobre cómo percibe la cultura organizacional, la cultura laboral en este contexto. Con él he trabajado muy cerca en este proyecto, le he compartido un poco los materiales de los que hemos trabajado, participó también en la encuesta que corrimos, en las entrevistas, y he apoyado mucho en esta parte. A continuación les presentaremos a Arturo, quien nos dará una breve introducción del proceso. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Carlos. Por participar aquí en este proyecto. Como bien estás enterado y has colaborado mucho conmigo en la parte del estudio, me gustaría que compartieras un poco tus impresiones sobre el proceso. Tú eres una de las personas que ha permanecido en la organización pre y post-venta, y bien me gustaría que nos pudieras compartir desde tu punto de vista cuál es o cómo dirías que era la cultura organizacional antes de la venta o con el antiguo dueño de la compañía. Claro, bueno, pues mil gracias por la invitación, Carlos. Yo percibí durante el tiempo que trabajé para la otra empresa como que ellos tenían una forma de difundir la comunicación informal, pero muy respetuosa. Siempre buscaban hacer un cascadeo de objetivos organizacionales. Entonces ellos siempre difundían objetivos estratégicos y luego le pedían a los gerentes y al resto del personal que adaptara esos objetivos estratégicos y que los linkeara o que los reflejara en su día a día, en un objetivo muy específico. Y las personas vivían ese tipo de cultura y mensajes corporativos. Igualmente recuerdo que era un estilo en el cual ellos trataban de empoderar al gerente y trataban de que el gerente tomara sus propias decisiones de una forma pues muy individual, pero siempre guiados bajo una cultura corporativa. Algo que me parece muy curioso es que ellos siempre trataban y querían saber qué es lo que pasaba en México, y entonces había muchas conferencias con personal en el extranjero para describirles cómo era una situación laboral en México, una situación administrativa, y me parecía algo muy valioso que ellos, independientemente de que conocieran o no conocieran la legislación local, se pronunciaban, y ellos tenían una forma de instruir, de pedir que se hicieran las cosas desde un enfoque muy corporativo. Entonces, como que ellos siempre daban un lineamiento de cómo vivir la cultura de la empresa anterior en las prácticas muy locales de México, y bueno, eso es algo que
hoy por hoy, bueno, no se tiene, ¿no? Muy bien. Por otro lado, se me hace interesante que nos des tu punto de vista. Tú como gerente del área administrativa, si ves una diferencia de cómo se sienten o cómo vivieron el impacto emocional los gerentes o managers que les llamamos aquí contra los empleados que no tienen una relación directa o no tenían probablemente una relación directa con el corporativo de Boston. Claro, yo creo que las personas que tuvieron un mayor impacto fueron las posiciones directivas y los gerentes que estaban en mucho contacto con el personal en Boston y en otros lugares del mundo, como Europa y bueno, Australia. Esas personas dejaron de tener interacción con esas oposiciones en el extranjero y bueno, ellos hoy en día ya no reciben lineamientos corporativos a los cuales seguir. Adicional de los buenos tratos y buenas amistades que se hicieron con el personal extranjero, hoy por hoy eso ya no existe. Claro que tenían y vivían una mayor incertidumbre que el personal operativo, porque el trabajo de tipo operativo se hacía antes de la venta y se continúa haciendo después de la venta. Tal es el caso de una facturación o tal es el caso de una operación de un equipo, digamos, un montacargas o alguna actividad administrativa. Se siguen haciendo y cumpliendo los mismos requisitos que en México se tienen que cumplir, pero el gerente y el director que anteriormente tenían un horizonte claro de cómo guiar sus objetivos estratégicos y de cómo dirimir diferencias entre áreas, hoy por hoy ya no lo tienen. Hoy ya no, vamos, la forma de afinar esos detalles es en un equipo ahora muy local, ya no hay esa como lineamiento corporativo, dejó de existir. Muy bien, y para terminar con Arturo y agradecerle también, me gustaría que me cerraras esta breve aportación comentándome desde tu perspectiva, si tú volvieras a vivir el mismo proceso, detectarías algunas cosas que son perfectibles, que podrías mejorar, que desecharías, que conservarías conforme a la parte del impacto emocional, cambio de cultura, tipo de organización. Claro, bueno, siempre es más fácil opinar que estar en la acción, pero yo creo que recuperaría o trataría de recuperar, enganchar desde la venta, recuperar el argumento de qué cultura deseamos crear en la nueva compañía. Hoy la compañía está buscando constituirse, como bien lo has comentado, pero hay muchos temas que se han dejado de lado o que no se resolvieron en su momento, tal vez porque en ese momento no se tenía la certidumbre, pero entre ellos agregaría un poco filosofía corporativa, es decir, desde la venta o el equipo, la empresa compradora podría haber puesto un equipo a cargo y decir qué tipo de marca vamos a difundir aquí en adelante, qué tipo de estrategia comercial vamos a difundir, qué filosofía y qué cuento queremos contarle al resto de los empleados, como un equipo de transición para favorecer una transición mucho más fácil de digerir para todos los empleados. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, le agradecemos a todos su participación y colaboración en este proyecto y continuamos. Gracias, Arturo. Gracias, Carlos. Bien, y para concluir el reforzamiento de esta exposición, podemos decir que a la luz de los resultados que tenemos o mostrados en el presente estudio, podemos decir que se concluye que existen diferencias en la percepción que tienen del clima laboral los grupos de directivos o managers versus a los empleados o el área operativa. Como bien lo comentábamos anteriormente, en una adquisición difícilmente el grupo operativo tiene reducciones o su incertidumbre es mucho mejor. Esto es consistente con otros estudios como los de Alvarino y Galindo en el 2010, en donde ellos encontraron que el clima organizacional se afecta posteriormente a una
compra o fusión empresarial, sus hallazgos nos muestran que las variables que más se afectan son la motivación de las personas y el liderazgo de los altos ejecutivos o directivos o managers, como le llamamos en esta organización. Al verse afectada como por ejemplo la toma de decisiones, la orientación, el apoyo de los jefes, el cambio posible que venga, ya sea positivo o negativo, porque en ese ínter es una incertidumbre, y si bien el análisis que ellos muestran no hace una clasificación de grupos como gerenciales o empleados, la distribución de frecuencias muestra en el tiempo una disminución de clima laboral del 80 versus el 69% en un año después de la fusión de las empresas. Con esto me permito dar las gracias por este momento que han compartido conmigo y agradecerle también a la organización que se ha prestado para poder hacer este análisis y esta investigación. Gracias.